Visión Colectiva Radio. Bajo los principios de la unidad, el servicio y la recuperación. Un punto de encuentro para vincular la recuperación con nuestra sociedad. Transmitiendo desde el Distrito Federal, Estado de México y Morelia, Michoacán. Visión Colectiva Radio. Unidad y recuperación sin fronteras. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos. Muy buenas tardes. Seas bienvenido una vez más a lo que es tu estación Visión Colectiva Radio. Y bueno, pues ya estamos totalmente en vivo y en directo. Hoy viernes ya 20 de abril del 2018. Bueno, pues para ser exactos, pasaditas de las 5 de la tarde, como ya es costumbre, ya estamos aquí todos los viernes, aquí en lo que es Cuentos para Pensar el día de hoy. Bueno, pues te saluda de este lado también tu servidor Daniel López y bueno, pues vamos a arrancar porque hoy tenemos lo que es pues un tema especial para ti, ojalá y que también tú participes con nosotros. El teléfono en cabina, ahí te va, toma nota, es el 76 51 29 16. Nuevamente, 76 51 29 16. Pones el 0155 si estás en el interior de la República. Al fin y al cabo, el día de hoy ya la alada, pues afortunadamente ya nos cuesta como una llamada local, así es que pones el 0155 con el número 76 51 29 16. Bueno, pues ya estando en lo que es el programa, pues arrancamos y también estamos aquí en las redes sociales, en el Facebook y también en el WhatsApp. Si también quieres agregarte el WhatsApp, nada más nos mandas un mensajito y te agregamos directamente a nuestro foro de WhatsApp. Yo mando cámaras y micrófonos hasta lo que es el estudio en esta tarde, en esta sala, en este comedor y la sala de, en este caso, la licenciada Blanca Estela Figueroa y también Elizabeth Salinas. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, yo soy Elizabeth y pues me da muchísimo gusto estar con ustedes, justo recibiendo como siempre a nuestra estimada licenciada Blanca Estela Figueroa y de seguro hoy nos va a deleitar con un cuentazo, ¿verdad, licenciada? Díganos. Por supuesto, vamos, como dicen en FA, con los cuentos para pensar. Hoy no es la excepción. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Ojalá nos compartan sus impresiones. Si no es hoy, que sea en la semana, pero que nos platiquen si les hizo pensar el cuento y qué pensaron, ¿verdad? Sería lo más importante. ¿Cómo ves? No, pues la verdad es que recapitulando un poco el pasado viernes, hoy estamos a 20, como dice nuestro estimado Daniel López, el buenazo en controles aquí en esta estación. Hoy vamos a tomar un tema, pero la semana pasada tomamos un tema muy muy bonito sobre este libro del esclavo que está buenísimo. Ojalá que muchos de ustedes hayan leído el cuento, porque pues finalmente estos cuentos de esta persona de Bucay son excepcionales y la relación que hace la licenciada pues un tanto mejor. Entonces, pero pues hoy ¿cuál es el tema, licenciada? Hoy ¿cuál es el cuento? Vamos a leer el cuento de Recuentos para Demián, de Jorge Bucay. Dice el libro como subtítulo, Los cuentos que contaba mi analista. Se llama Los retoños del ombú. Y este cuento, como todos los de Recuentos para Demián, empiezan con una pequeña introducción de Jorge Bucay a su paciente para introducirlo al cuento. Y después lo vamos a vincular con un tema que esperemos que eso sea lo que los haga pensar al vincular el cuento. ¿Empezamos? Claro que sí. Bueno, empezamos. Los retoños del ombú. Apenas entré, Jorge me dijo, tengo un cuento para contarte. ¿Un cuento? ¿Por qué? No sé, me pareció que te vendría bien. Bueno,
dije, confiando en él. Así vamos a iniciar hoy. Esperamos que les vaya bien y que confíen en que esto les va a ayudar a pensar y va a haber alguna respuesta para ustedes en algún apartado de sus vidas. Dice así: era un pueblo muy pequeño, tan pequeño que no figuraba en los grandes mapas nacionales, tan pequeño que tenía solo una diminuta plaza y que en su única plaza tenía un solo árbol. Pero la gente amaba a ese pueblo, amaba su plaza y amaba su árbol. Un enorme ombú que estaba justo en la mitad de la plaza. Y también en la mitad de la cotidianidad de los habitantes del pueblo. Todas las tardes, a eso de las 7, después del trabajo, hombres y mujeres se cruzaban en la plaza recién bañados, peinados y vestidos, dando un par de vueltas alrededor del ombú. Durante años los jóvenes, los padres de los jóvenes y los padres de los padres se habían cruzado diariamente bajo el ombú. Allí se habían cerrado negocios importantes, tomado decisiones del municipio, arreglado casamientos y recordado a los muertos por los años de los años. Un día, algo diferente y maravilloso comenzó a pasar. En una raíz lateral, saliendo de la nada, brotó una ramita verde con sus dos únicas hojitas apuntando al sol. Era un retoño, el primer retoño que el ombú había dado desde que se le conocía. Después de la conmoción, se creó una comisión que organizó un festejo para brindar por el nuevo hecho. Para sorpresa de los organizadores, no todos en el pueblo concurrieron al brindis. Había quienes decían que el retoño traería complicaciones. El caso es que algunos días después de aparecido el primer retoño, empezó a brotar otro, y en un mes más de una veintena de nuevas manchitas verde claro asomaron en las ya grises raíces del ombú. La alegría de unos y la indiferencia de otros había de durar poco. El aviso lo dio el guardián de la plaza. Algo le pasaba al viejo ombú. Sus hojas estaban más amarillentas que nunca, eran débiles y se caían con facilidad. La corteza del tronco, otrora carnosa y tierna, se había vuelto reseca y quebradiza. El guardián dio su diagnóstico. El ombú estaba enfermo y quizá moriría. Esa tarde, en el paseo vespertino, se planteó la discusión. Algunos empezaron a decir que todo esto era culpa de los retoños. Sus argumentos eran concretos. Todo estaba bien antes de que aparecieran. Los defensores de los retoños decían que una cosa era independiente de la otra y que los retoños eran el futuro si algo le pasaba al viejo ombú. Así, planteadas las posiciones, se formaron dos grupos claramente divididos. Uno que ponía el acento en el viejo ombú y otro que lo ponía en los nuevos retoños. Sin saber cómo, la discusión se hizo cada vez más acalorada y los grupos cada vez más separados. Recién entrada la noche, acordaron llevar el tema a la reunión vecinal del día siguiente para calmar los ánimos. Pero los ánimos no se calmaron. Al día siguiente, los defensores del ombú, como empezaron a llamarse, dijeron que la solución del problema era volver atrás. Los retoños estaban quitándole fuerzas al viejo ombú y actuando como parásitos del árbol. Había, por lo tanto, que destruir a los retoños. Los defensores de la vida, como ya se habían bautizado ellos, escucharon azorados, porque también ellos se habían reunido antes para encontrar una solución. Había que cortar el viejo ombú, que en realidad ya había cumplido su ciclo. Lo único que hacía era quitarle el sol y agua a los recién nacidos. Además, era inútil defender al ombú,
porque de todas maneras el viejo árbol estaba potencialmente muerto. La discusión terminó en una pelea, y la pelea en una gresca, donde no faltaron gritos, insultos, patadas. La policía disolvió el escándalo mandando a cada uno a su casa. Los defensores del ombú se reunieron esa noche y decidieron que la situación era desesperada. Los estúpidos adversarios no iban a entender razones y por lo tanto se debía actuar. Armados con tijeras de podar, palas y picos, decidieron atacar. Con los retoños ya destruidos, otra sería la situación a negociar. Llegaron a la plaza casi alegres. Al acercarse al árbol, vieron que un grupo de personas apilaban maderas alrededor del ombú. Eran los defensores de la vida, que planeaban prenderle fuego. Ambos grupos de defensores se trenzaron otra vez, pero ahora sus manos estaban armadas de odio, resentimiento e instinto de destruir. Varios retoños fueron pisoteados y dañados durante la pelea. El viejo ombú también sufrió severos daños, en su tronco y en sus ramas. Más de 20 defensores de ambos bandos terminaron la noche internados, con más o menos gravedad, en el hospital del pueblo. La mañana siguiente se encontró en la plaza un panorama distinto. Los defensores del ombú habían levantado un cerco alrededor del árbol y lo custodiaban permanentemente 4 personas armadas. Los defensores de la vida, por su parte, habían cavado un foso y puesto alambre de púas alrededor de los retoños que quedaban, dispuestos a repeler cualquier ataque. La situación en el resto del pueblo también se había tornado insoportable. Cada grupo, en su afán de conseguir más apoyo, había politizado la decisión y cada habitante debía tener posición tomada. Defendía al ombú y por lo tanto era enemigo de los defensores de la vida. O defendía a los retoños y por lo tanto debía odiar a muerte a los defensores del árbol. La discusión final se iba a hacer ante el juez de paz, a la sazón al pastor del pueblo en la pequeña iglesia el siguiente domingo. Dividido el pueblo por una soga, los dos bandos intercambiaron agresiones. El griterío era terrible y nadie se hacía escuchar. De pronto se abrió la puerta y por el pasillo, seguido por la mirada de ambos bandos, avanzaba apoyado en su bastón el viejo. El viejo, que debía tener más de 100 años, cuando era un jovencito, había fundado ese pueblo, diagramó sus calles, loteó los terrenos y, por supuesto, plantó el árbol. El viejo era respetado por todos y su palabra conservaba la claridad que le acompañó toda su larga vida. El anciano rechazó los brazos que se ofrecían para ayudarlo y con dificultad subió al estrado y les habló. «Imbéciles», dijo, «ustedes se llaman a sí mismos defensores del ombú, defensores de la vida, defensores. Ustedes son incapaces de defender nada, porque su única intención es lastimar a todos los que piensen diferente. Ustedes no se han dado cuenta de su error y están tan equivocados unos como otros. El ombú no es una piedra, es un ser viviente y como tal, tiene un ciclo vital. Este ciclo incluye dar vida a los que continuarán su misión, es decir, incluye preparar a los retoños para hacer de ellos nuevos ombúes. Pero los retoños, estúpidos, solo son retoños y por ello no podrían vivir si el ombú se muere y la vida del ombú no tendría sentido si no fuera capaz de prolongarse en nueva vida. Prepárense, defensores de la vida, entrénense y ármense. Pronto será la hora de prenderle fuego a la casa de sus padres. Con ellos dentro, pronto envejecerán y empezarán a estorbar el camino. Prepárense, defensores del ombú, practiquen con los retoños, deben estar preparados para pisotear y matar a sus hijos,
cuando éstos quieran reemplazarlos o superarlos. Ustedes se llaman a ustedes los defensores. Ustedes lo único que quieren es destruir, y no se dan cuenta de que destruyendo y destruyendo, destruirán también inexorablemente todo aquello que creen defender. Reflexionen, no tienen mucho tiempo. Y dicho esto, bajó lentamente del estrado y caminó hacia la puerta en medio del silencio de todos y se fue. ¿Cómo ves? Híjole, no, es que está bastante, ¿cómo podría decir? Tiene mucho contexto el libro, bueno, el cuento, pero más que nada es una reflexión, la persona que fue el sabio para poder distinguir, ¿no? qué había de la vida, qué era lo que querían hacer. Así la es. verdad, la realidad. Quizás los dos tenían sus razones, o los dos bandos, pero la realidad es que estaban haciendo daño tanto uno como el otro. Así es, esa forma que tenemos todos, ¿no? De que en algún momento sale de dentro de nosotros algo que nos hace pelearnos con nosotros mismos, con la vida. Y esa es una de las razones por las que el día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes el enlace de esta historia de la reacción de las personas ante las situaciones nuevas, ante las que ya existen, ante las que no existen, enlazándolo con un ejemplar que salió en el año 2003. Lo editó la revista Plenitud de Alcohólicos Anónimos en su número 121, en el que trabajaba varios temas, como lo hace la revista, ahora que por cierto ya es digital, ya puede ser de acceso mucho más fácil para todos. Pero en este año 2003 editaron un síntoma de neurosis que escribió el doctor José Antonio Elizondo, que en ese entonces lo mencionaban como director del CAIPA, que era el Centro de Atención Integral en Problemas de Adicciones. Lo editó con el síntoma número 3 de borrachera seca, que trata acerca de la amargura e insatisfacción existencial por persistencia de los resentimientos. Y él le llamó el escorpión amargado. Y él explicaba que en este síntoma de la enfermedad de neurosis, en la mayoría de los alcohólicos y drogadictos que él había tratado, no habían logrado aún en su rehabilitación perdonarse, seguían sintiéndose culpables, ni perdonar a los demás, lo cual los llevaba a tener resentimientos muy fuertes. Cuando el doctor Elizondo me autorizó para que yo trabajara estos temas en las agrupaciones de AA, me comentaba que necesitaba yo trabajar primero con lo que yo había detectado de mi persona, de la borrachera seca, que aunque yo no bebiera de la manera que bebían los alcohólicos, mi problema y mi enfermedad estaba en la neurosis, y que mi neurosis la manifestaba de diferentes maneras. Entonces me empezó a mostrar todas las cualidades y todos los defectos de los síntomas, de cómo identificarlos. Y cuando yo le pedí autorización para trabajar estos síntomas, me decía que debía de trabajar primero conmigo todos esos elementos para después poder trabajar en las agrupaciones o donde yo fuera. Finalmente me autorizó y pues le mando un saludo si algún día nos escucha el doctor José Antonio Elizondo López, psiquiatra. Pues le mando un saludo y pues le informo que seguimos sirviendo en las agrupaciones y en donde se necesite. Donde nos llamen a servir, ahí estamos. Entonces, bueno, pues me di a la tarea, trabajé con lo mío
Y entonces ya empecé a trabajar y el día de hoy pues quiero compartirles la vinculación que hago con el cuento para pensar de hoy. Ojalá logremos ese pensar en función de la amargura o la insatisfacción existencial porque seguimos teniendo resentimientos. Y el doctor Elizondo lo relaciona muy bien a su estilo, este síntoma número 3, con un animal, un pequeño animalito. De hecho, a su síntoma le llama el escorpión amargado. Y dice que este animalito pues tiene en su forma, tiene una característica muy llamativa, que es un aguijón que termina, que está al final de su cola, ¿no? Uh-huh. Y en este aguijón hay un veneno. Y cada vez que pica, segrega el veneno, que es la ponzoña que destruye o daña a quien pica, ¿no? Uh-huh. Y nos dice el doctor Elizondo que cuando el escorpión no logra picar a su víctima, se clava a sí mismo su venenoso aguijón, que puede provocar su propia autodestrucción. Ahí inicia esta comparación, esta vinculación que el día de hoy quiero yo hacer con el cuento, ¿no? Claro, licenciada. Cómo este veneno que traemos lo utilizamos y si no nos funciona, seguimos utilizando en nosotros mismos. Y el doctor Elizondo dice que el resentimiento pues es un sentimiento natural, que todos en algún momento lo hemos sentido, que en algunos nos ha ayudado pues al salir adelante y a otros, como es el caso de este tema que está específicamente elaborado para la información de alcohólicos y drogadictos, como generalmente en el alcohólico y en el drogadicto el resentimiento es manejado negativamente, lo cual empeora la situación que ya viven más la situación de rehabilitación, porque este síndrome de borrachera seca son los síntomas que persisten aun cuando ya has dejado de consumir. Uh-huh. Dejas de consumir, pero sigues pues enfadado con la vida, molesto con las personas, sintiéndote mal, sintiéndote culpable, ingobernable. Entonces el alcohólico y el drogadicto que inician este proceso de recuperación y se enfrentan a que tienen graves problemas con la culpa y el resentimiento, dice el doctor Elizondo que son sus dos más graves situaciones que les pueden pasar. ¿Por qué? Porque indican que siguen atrapados en el pasado, con algo, con alguien que no les permite seguir correctamente su rehabilitación, vivir en el presente. Y el alcohólico drogadicto que no haya trabajado en esto y que no haya logrado perdonarse o no perdonar también a los demás, ¿no? Porque nos sentimos culpables de que no perdonamos a los otros. Y nos sentimos culpables porque cada vez que nos damos cuenta nos sentimos más culpables. No sé si me explique. Sí. Ya de entrada ya tenemos esa culpa y ese resentimiento. Pero cada vez que recordamos cualquier situación del pasado, cualquier persona, cualquier detalle, una palabra, un olor, un lugar, pues volvemos a resentirnos. Y eso nos lleva otra vez a volver a sentir culpa. En este caso como tal, la culpa el doctor Elizondo la maneja en otro síntoma de los 12 que editó como borrachera seca, y en esta ocasión, en el que yo quiero compartirles para relacionarlo con el cuento, es precisamente el resentimiento, cómo se va acumulando, cómo va formando como un tremendo absceso que se convierte como en la ponzoña del escorpión. Uh-huh. Y en algún momento, como en el cuento, todo estaba muy tranquilo, todo parecía que no pasaba nada. En el proceso de rehabilitación, cuando se empieza a alcanzar ciertos estados de sobriedad, vives en calma, vives en paz, vives tranquilo, pero aguas con que se aparezca algo que detone eso que se quedó ahí, lo que no se resolvió del pasado, solo se dejó de consumir
pero no se trabajó con esas emociones negativas. Entonces, el resentimiento, dice el doctor Elizondo, que provoca ese absceso que él lo nombra amargura. Y esa amargura hace que no vivas contento, que tu existencia sea infeliz, que si ves a otros contentos, envidias. Si ves a otros tristes, los envidias. Tienes culpa de envidiar. No te perdonas por envidiar y por sentir culpa. Y cada vez que sucede, vuelves a sentirlo. De hecho, resentir quiere decir volver a sentir. Y uno de los elementos que también el doctor Elizondo maneja, que dice que el resentimiento, al ser una energía negativa, es muy desgastante. Acaba con todo en tu persona, desde tus órganos principales, tu energía activa, tus deseos de vida, tu manera de ver la vida, se ven afectados. Entonces, el doctor Elizondo menciona mucho que primero que nos sentemos a analizarlo. ¿Estamos en ese caso? ¿De qué lado nos vamos a poner? ¿Como los defensores del ombú, los defensores de la vida? ¿Dónde nos vamos a posicionar? Una vez que ya nos detuvimos a analizar que sí verdaderamente seguimos teniendo culpas y resentimientos, entonces veamos qué nos atañe. En el caso de AA, a mí me gustaría mencionarlo el día de hoy porque la edición de Plenitud la hace Alcohólicos Anónimos, y el doctor Elizondo menciona tres opiniones de lo que Alcohólicos Anónimos dice acerca del resentimiento en su literatura. Se los leo cual tal. Dice: el resentimiento es el ofensor número 1. Destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. De esto se derivan todas las formas de enfermedad espiritual. Esto está escrito en el libro grande de AA en la página 60. Otra opinión de Alcohólicos Anónimos sobre el resentimiento es esta: es evidente que una vida en la que hay resentimientos profundos solo conduce a la futilidad y a la infelicidad. En el grado exacto en que permitamos que esto ocurra, malgastamos más horas que pudieron haber sido algo que valiera la pena. Esto está en la página 62. Y nosotros veíamos en el cuento cómo empezaron a invertirse tanto tiempo, tanta energía para tomar y hacer dos bandos y destruir. También hay algo que me gustaría compartirles porque tal vez alguien nos escuche en Estados Unidos, en la frontera. Y el doctor Elizondo transcribe parcialmente en esta edición algunas recomendaciones que se señalan en una de las publicaciones de la Fundación Hazelden, titulada A Guide to the Big Books for Living with Yourself. A Workbook for Steps 4-7, 1991. Es un libro que sirve de guía para trabajar con uno mismo. Trae un libro de trabajo y en ese libro de trabajo los pasos del 4 al 7 que se editaron en 1991 va dirigida a los adictos en recuperación para que aprendan a identificar resentimientos, que sepan hacia quién van dirigidos, qué los produce, qué es lo que está afectando y qué papel jugó en la situación del individuo. Repito, la publicación es de la Fundación Hazelden, titulada A Guide to the Big Books for Living with Yourself. A Workbook for Steps 4-7. Es una guía de unos libros para aprender a vivir contigo mismo, y en su libro de trabajo de los pasos 4 al 7 de la edición de 1991, los adictos en recuperación pueden aprender a identificar resentimientos, que sepan hacia quién los tienen y hacia quién van dirigidos, la causa que los produce, qué es lo que está afectando y el papel que jugó cada uno en la situación. Esto es por los que tuvieran esa oportunidad, que quisieran consultar, investigar, indagar acerca de esta enfermedad, y los que no, pues que igual, ¿verdad? Lo consulten si es que es de su interés. En el caso de nosotros, el doctor Elizondo dice que tenemos que identificar muy bien hacia quién tenemos esos resentimientos.
y nos propone una manera sencilla de hacerlo. Y bueno, yo se las comparto tal como la tiene editada el doctor Elizondo. Cuando yo la hice parecía cosita de nada, ¿no? Dije, no, pues sí está fácil, ¿no? Una listita con 3 columnas y pues me puse a hacer, ya no tenía más que escribir, dije, no, pues esto será todo, ¿no? Porque el doctor Elizondo dice que hagas la sugerencia, que hagas una lista de las personas con las que estás resentido, ya sea que estén vivas o muertas, por lo más mínimo, ¿eh? Si tú recuerdas que en tu infancia un amiguito te escondió tus canicas y nunca te las devolvió y crecieron y tú lo veías diario y nunca te las devolvió y nunca le dijiste nada, ese es un resentimiento que está en el pasado. Tienes que poner el nombre del amiguito que se quedó con tus canicas, por decirlo así, ¿no? Eso no lo dice el doctor Elizondo, ¿eh? Ese es un ejemplo. La segunda lista que hagas es de instituciones. Parece mentira, pero hay muchas personas, por ejemplo, que están resentidos contra la compañía de luz por el cambio de las cuotas, por la reforma energética, por todo lo que manejó el sindicato, por todas las noticias que hubo. Hay instituciones también contra las que estamos resentidos. Puede ser el gobierno, la policía, las escuelas, ¿no? En el caso de las agrupaciones es muy común ver esos resentimientos contra los maestros o los compañeros o las escuelas. La iglesia es otra de las instituciones contra las que hay muchos resentimientos. Las empresas transnacionales, ¿no? Si, pues no sé, la empresa de mensajería X no te trajo tu paquete y luego te hicieron dar 3 vueltas para que te lo entregaran, pues ahí hay un resentimiento contra las empresas transnacionales, ¿no? Las empresas de mensajería, el ejército, ¿no? Cada vez que vemos a los uniformados, realmente, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú qué sientes? Y bueno, la tercera columna de esta lista que nos sugiere el doctor Elizondo, retomo, es una lista donde vas a poner tus resentimientos, los vas a escribir. Primero, con las personas con las que estás resentido, vivas o muertas, miembros de tu familia o individuos fuera de ella, de tu infancia, antiguos, actuales, personas vivas o muertas, repito, es muy importante anotarlas por lo mínimo que consideremos. Y la segunda columna, que sería los resentimientos que tenemos hacia las instituciones, el gobierno, la policía, las escuelas, la iglesia, el ejército. Y la tercera columna, que es hacer una lista de los resentimientos que podemos tener contra ciertos principios. Por ejemplo, la ley de reciclamiento de la basura, los códigos estatales, federales que dicen que no puedes consumir bebidas en la vía pública, por ejemplo, que no puedes sacar a tu perro sin cadena, el reglamento de tránsito, ¿no? Muchos decimos que si se respetara no pasaría lo que pasa. Ese es un resentimiento. Cada vez que me acuerdo de que con ese reglamento me cobraron la multa de 1,200 más el arrastre y el corralón y todo eso, ese es un resentimiento. Los 10 mandamientos, ¿sí? Si la institución con la que tienes el resentimiento es de iglesia, pues seguro que con los 10 mandamientos o las reglas establecidas, ¿no? Por tu iglesia. Las reglas de la moda, el reglamento de tránsito, como les mencionaba, y las obligaciones que tenemos todos de pagar nuestros impuestos, ¿no? Que nos quejamos, no, es que el SAT cada vez te cobra más, cada que vas te cobra, resulta que debes hasta lo que ni tenías, y cada vez que oigo Hacienda o Lolita, como se le llamó hace algunos años, les digo, hay vituperios, ¿no? Entonces, esos son resentimientos contra los principios o leyes establecidos para vivir en armonía. ¿Qué es lo que hace que yo no viva en armonía y que al contrario estos 3 elementos me generen problema? Bueno, es importante identificarlos porque es recomendable que todos los alcohólicos en recuperación hagan esta lista
de personas, instituciones y principios contra los que están resentidos. Pero como yo les comenté en un principio, no solo ellos, todos debemos hacer esta lista y trabajar esta parte para sanear esa parte de nuestra vida que está mal. Porque en nuestro cuento, pues no eran específicamente alcohólicos y drogadictos, ¿verdad? A lo mejor había uno que otro por ahí, pero la mayoría eran personas que aparentemente vivían bien, vivían normal, no tenían ningún problema, vivían una cotidianidad muy pacífica y tranquila, pero ¿en qué momento se detona esta neurosis que genera todo este problema de resentimientos y al final de culpas, ¿no? Y bueno, una vez que ya se identificaron, que se hizo la lista con estas 3 columnas, tú puedes hacer una por cada uno, ¿eh? Yo te platico como yo la hice. Uh-huh. Yo hice una sola lista y puse 3 columnas, porque así yo veía si me faltaba alguien o algo en alguna de ellas, y así las fui llenando. Conforme tú vas escribiendo, cuando tu intención es precisamente hacer este saneamiento mental, espiritual y físico, conforme vas escribiendo van saliendo más. Parecería que no, dices, no, pues no, yo no tengo resentimiento contra nadie, ¿no? Y resulta que empiezas a escribir y pues ¿qué crees? Que sí, y que llenas una hoja completita de puros resentimientos. Entonces, bueno, el doctor Elizondo dice que al hacer esta reflexión, cuando haces esta lista, te vas a dar cuenta que hay resentimientos que son conscientes y hay algunos que son inconscientes. Hay algunos casos en que solo con que tú la leas y reflexiones, te sirve. Dices, ay, sí es cierto, aquí estaba yo con esto, ay, pero qué mal, ¿no? No. Con una sola reflexión te queda. Pero hay personas a las que no. Hay personas que hacer una lista solo las confunde más, las pone más resentidas. Entonces la sugerencia del doctor Elizondo es que en estos casos sí acudas a un grupo de autoayuda, a una psicoterapia, trabajar siempre el 4º y 5º paso del grupo de autoayuda con los 12 pasos en las agrupaciones, permiten identificar las causas del dolor psicológico que causaron esos resentimientos. Esa es una de las grandes bendiciones de las agrupaciones, ¿no? Y bueno, en cuanto a por qué es importante hacer esto, identificar, pues cuáles son de estos elementos los que nos estarían afectando o causando daño el día de hoy y que están permitiendo que caigamos en situaciones terribles como las de la aparente tranquilidad del pueblo donde estaba el ombú, hasta los daños de terceros y colaterales que los llevaron al hospital a los participantes de la riña, hasta dónde mis resentimientos no trabajados me pueden llevar a padecer por no identificar contra quién estoy resentido, ¿no? En función de esto, el doctor Elizondo maneja para que identifiquemos todos si es nuestro deseo trabajar con esto, y nos dice que el resentimiento es un tipo de enojo porque alguien o algo amenaza nuestras necesidades, lo que nosotros creemos que es nuestro, lo cual quiere decir que tiene que ver con la aceptación social, con la autoestima. ¿Por qué pasaron los años y tú sigues resentida con tu abuelita que un día te dio una tunda como antes acostumbraba, con la vara, ¿no? Y cada vez que te acuerdas, es que mi abuela y me pegó y me dejó verdugones en las piernas y qué horrible, no, lo haré yo con mis hijos. Y te pregunta uno, ¿no? ¿Ya platicaste con tu abuela la situación? No, se murió hace 20 años. Entonces, cuando te das cuenta de que esto persiste a través del tiempo, que son cosas del pasado, pues tienes que trabajarlas porque seguramente están causándote problemas en tu relación con los demás. Porque hay un daño ahí, hay un daño psicológico que afecta a las personas en el hoy, aquí, ahora y en su relación con todos los demás. Este trabajo debe ser un trabajo emocional, puesto que si no estamos conscientes de algunas vamos a tener que sacarlas, ¿sí? Algunas sí las tenemos conscientes y las tenemos presentes, hay que tomarlas en cuenta. Y el doctor Elizondo dice tal cual en su edición
que el resentimiento no es más que una forma de enojo porque algo o alguien está amenazando las necesidades instintivas de pertenencia y aceptación social. Puede ser la autoestima, el orgullo y las relaciones interpersonales positivas. Otras necesidades son las de seguridad, la emocional y la material, las de relaciones sexuales, así como las ambiciones en general, el sexo, el poder y el prestigio. Habría que ver hasta qué grado o qué nivel está nuestro enojo, nuestra amargura existencial, que hemos llegado a afectar todas estas áreas de nuestras vidas. Dice el doctor Elizondo que quien trabaje con sus resentimientos necesita identificar muy bien con quién o con qué está resentido. Esa es la intención de hacer la lista. Si se maneja mal, si no se atiende, los individuos, hombres y mujeres que tienen esta enfermedad más el resentimiento, son personas que constantemente se manejan en un grado, en un ambiente de hostilidad. No son personas accesibles, siempre están enojadas, siempre están de mal humor, no le ven lo bonito a la vida, ¿no? Tú les dices, oye, ¿viste qué bonito se ve el cielo? Mira las nubes. Y voltean de mala gana. Ajá. O mira, ya está lloviendo y están mojándose las plantas, ya estaban secas por el calor. Ay, me voy a mojar los pies, ¿no? Cosas así. ¿Por qué no logramos ver lo bello de la vida, ¿no? ¿Por qué nos quedamos solo con lo malo? Y trabajar estos resentimientos, pues es importante analizar con quién estoy resentido, trabajar la causa y ver qué necesidades ese resentimiento me está haciendo que yo que sean las que yo esté mal. Es un trabajo de autoobservación, de autoaceptación, de autoconciencia, que te permite tener un trabajo terapéutico para toda la vida. Esos trabajos son para toda la vida. Si eres honesto, siempre pues vas a encontrar mucho más facilidad en el camino de tu terapia. Cuando uno ya está en las últimas y dice, no, pues ya o digo la verdad o me muero, entonces esto permite ir como allanando el camino, es más fácil, van apareciendo todas las cosas de una manera más sencilla. Dolorosa sí, difícil sí, pero que al final dices, ¡ay, qué alivio! Ya no me duele mi corazoncito, porque sí duele, los que hemos sentido resentimientos, al menos yo sí, muchos, conforme lo vas trabajando, ay, hasta sientes tu corazoncito bonito, ligerito, sientes el huequito donde está, no pesado, duro, se siente la espalda más relajada, la nuca más ligera. Hagan la prueba y ya me cuentan ustedes qué sienten, ¿no? Y bueno, el doctor Elizondo también nos menciona que analices también las 4 posibilidades que se pueden, con las que tú puedes identificar tu grado de resentimiento, ¿no? Dice que si estás dentro del egoísmo, si eres egoísta, deshonesto, temeroso, desconsiderado, o a veces una mezcla de 2 o más de estas características, las repito, egoísta, deshonesto, temeroso, desconsiderado, una mezcla de 1, 2 o todas ellas, pues te hacen un individuo resentido que anda por la vida como el escorpión, soltando su veneno, buscando a quien picar para enterrarle su ponzoña, y si no encuentra a nadie, él mismo se envenena, ¿no? Y bueno, en el caso de la culpa te decía yo que pues se maneja en otro síntoma, y también menciona algo que yo cada vez que tengo oportunidad lo comparto, porque parecería ser como que cuando platicamos de los 12 pasos, del síntoma, de este síndrome de borrachera seca, parecería ser que los pasos te dan la solución. Y no, los pasos son parte del camino. Entonces el doctor Elizondo hace una aclaración muy importante. Dice que una vez que identifiques contra quién estás resentido y qué necesidades tienes afectadas, dice que también lo que busques es qué elementos de estas 4 características pueden empeorar el día de hoy tu vida. Y te vas a dar cuenta que en la mayoría de los casos el grado de culpabilidad provocó un resentimiento.
Pero aclara, excepto en los casos de abuso. Casi siempre el resentido, esto lo leo tal cual lo dice el doctor, casi siempre el resentido, después de analizar objetivamente todos los factores causales, descubrirá que ninguno de sus resentimientos eran verdaderos. Simplemente había transferido su culpa a otras personas, instituciones o principios. ¿Te acuerdas de la lista? Ok, sí. Entonces, uno de los factores que dice el doctor Elizondo que con más frecuencia generan síndrome de borrachera seca, pues es la persistencia de los resentimientos. Y es que no es fácil superar los resentimientos si no se trabaja con determinación. Mente abierta, sugiere el doctor, honestidad, comunicación, constancia y humildad para trabajar estos conflictos psicológicos en uno mismo y con otras personas, porque el escorpión va por todos lados, ¿no? Va por todos lados. ¿Qué es lo que nos hace en un momento dado generar un problema tal, ¿no? Como el que escuchamos en nuestro cuento, que prácticamente acaba con un pueblo. Digo, aunque era pequeñito y no formaba parte de un mapa, pero pues era un pueblo, ¿no? Al día de hoy, ¿hasta dónde y cómo o de qué grado está mi resentimiento que causa tremendos estragos, ¿no? ¿Cómo es? Híjole, licenciada, pues sí, la verdad es que está muy interesante el tema. Fíjese, me quiero remontar a los saludos porque hay personitas que nos están pues platicando, comentando lo que tan amablemente nos está platicando. Uno de ellos es Javier Muñoz. Dice, muy buenas tardes a todos, a Eli, a la licenciada Blanca. Hola. Felicidades por su programa, muchas gracias. Y nos comenta, así es, como el viejo sangrante, al ver que los demás están bien o él no, y que él no, ahora sabe cómo mandar el mensaje destructivo, un veneno y ponzoña para herir o lastimar a alguien por su frustración y envidia. También comenta, ese veneno siempre está lista para usarse. Es nuestra responsabilidad callar si no se sabe nada, si no sale nada constructivo de nuestra boca. Es mejor callar si no decimos algo bueno. Bueno, ese es un comentario. Isela Yaén dice, el resentimiento se da simplemente cuando las personas no actúan o piensan como yo quiero. Y como dicen mis compañeros de grupo, quien me dijo que soy la directora de la obra. Muy bueno, otro ejemplo más, ¿no? Muy bueno. Sari de Lima, así se llama, dice saludos desde Guatemala y dice que es un buen programa. Muchísimas gracias por sus saludos. Gracias. Fíjese que ahorita me estaba acordando, o sea, en lo que usted hablaba, en algún momento escuchaba yo al doctor Eduardo Calisto, estudió neurociencias. Muy interesantes sus participaciones, pero lo que me agradó mucho de él es que él explicó que el dolor emocional o el dolor psicológico era casi lo mismo que, por ejemplo, y puso un ejemplo, cuando las personas tienen esa manera de lastimarte con el silencio, ¿no? Que no te dicen nada, que te ignoran, y tú dices, bueno, pero ¿por qué siento feo, no? Dice que lo mismo pasa en tu cerebro lo registras como un golpe, como un pellizco, como algo que te está generando dolor. Entonces, en el sistema nervioso hay estructuras que verdaderamente te está doliendo. O sea, mucha gente a lo mejor puede minimizar y decir, bueno, pero ¿por qué te duele? Pero la realidad es que sí hay bases científicas en las que nos dicen que sí hay un dolor. Entonces, todo guardar de resentimientos y dolor. Ajá, y esta super lista que la verdad se me hace una super terapia para la persona para este psiquiatra que la recomienda, pues te permite visualizar cuáles de esos resentimientos te generan esa sensación dolorosa, inexplicable, que solamente las personas que han vivido estas situaciones pues pueden entender, que justo una palabra, un olor, un sabor puede recordarte o remontarte a esa sensación. Pero bueno, viene otro mensajito. Ay, muchísimas gracias. Dice, saludos desde Villa de Allende, municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, México.
Saludos. Es la primera vez que entro y las felicito muy bien, programa, y que les seguiré ahora en adelante. Ay, muchas gracias, Araceli. Mire, también tenemos a Mónica Jiménez. Mónica Jiménez es una personita que nos ha estado siguiendo, muchísimas gracias. Y le comenta esto, licenciada: excelente programa, me encanta escuchar a la licenciada Blanca Estela Figueroa, siempre me deja pensando y trato de trabajar en mí. Saludos desde Querétaro. Y por cierto, qué bonita blusa. Ay, sí, está muy bonita su blusa. Me gustó. A mí también. Ya somos dos. Gracias a la orden. Una muestra del arte mexicano. Desde Puebla, con cariño. Desde Puebla. Y bueno, para nuestros amigos que nos ven de lejos, pues ustedes pueden admirar hoy el modelo de la licenciada Blanca Estela. Así en un ratito me para. Sí. Pero no, gracias. Fíjense que este tema es muy hermoso, porque hablábamos que una de las cosas que pudiéramos aprovechar de este tema es que podría haber un gran cambio. Este cuento habla de hasta dónde te puede llevar algo que arraigas, y los pensamientos y las disputas y las alianzas, pero unas alianzas no tanto positivas, sino un tanto de destrucción, ¿no? Como esa manera de decir yo soy la que tengo el poder para hacer o deshacer, y pues lo único que nos damos cuenta es que a partir de eso pues hacemos que la otra persona pues se resienta. Es un tema excelente este cuento, pero sobre todo la reflexión que nos trajo, licenciada. La verdad es que muy agradecida por esa lista. Así es, como lo comentábamos al inicio, ¿no?, del cuento que le dice el terapeuta a su paciente. Apenas entré, Jorge me dijo: tengo un cuento para contarte. ¿Un cuento? ¿Por qué? No sé, me pareció que te vendría bien. Bueno, dije confiando en él. Entonces, esa es la intención, ¿no?, que cuando compartimos los cuentos que Jorge Bucay hace de esta manera didáctica tan buena, él los utiliza en su consultorio, y bueno, en educación, en mi caso, yo los utilizo como una herramienta didáctica, en este caso para pensar, y si ustedes lo comparten, pues vemos que sí está surtiendo efecto de una o de otra manera. El vincularlo con los temas, pues es gracias a ustedes que nos responden, pues que sí está funcionando. Y pues aquí le seguimos los viernes, ¿no?, en los cuentos para pensar. Sí, también quiero hacer una nota para las personas que por primera vez nos ven o que nos están sintonizando. Bueno, pues tenemos un canal de YouTube, el cual es Visión Colectiva Radio. Así nos buscas, o simplemente en esta parte del Facebook nos puedes encontrar. Y pues la verdad es que hay muy buen material. Los cuentos pasados, el pasado, la verdad es que estuvo muy bueno. El guerrero. Hablamos de un guerrero y para muchos estuvo fantástico. Y también el de la olla. La olla embarazada, no, sí es cierto. Ese también estuvo muy bueno, pero para que algunos que no nos conocen, pues igual y nos empiecen a ver. La gallina y sus pollitos, ¿te acuerdas? Ay, cómo no. Sí, también. Pero todos tienen bueno, la licenciada muy amablemente nos hace una reflexión muy completa sobre la relación que tiene con otra literatura, y de la cual vamos analizando. Y si ustedes gustan y nos pueden regresar pues sus comentarios, son muy agradecidos. De hecho, a todos los que hoy participaron, de verdad, muchísimas gracias. Pero bueno, no sé, licenciada, si quiera comentar algo más sobre todo esto del resentimiento, porque la verdad lo que sí yo encontré es que si yo no curo mi resentimiento, voy a ser una eterna amargada. Sí, existencial. Yo lo comparto, como se los dije en un principio, como yo lo viví. Cuando yo conocí al doctor Elizondo y él daba la información del síndrome de borrachera seca, yo siempre lo comparto, ¿no? Bueno, yo tengo todos esos síntomas que me pasan, ¿no? Y ya empecé a trabajar con mi persona, fui a terapia y empecé a ir entendiendo todo esto que hoy estamos compartiendo. El hecho de hacer una lista que parece pues una pequeña cosita, ¿no? Una listita nada más sencillita, ¿no? Cuando empiezas a escribir te das cuenta que van saliendo más cosas, y pues los invitamos a que lo practiquen,
porque ahorita en el cierre del cuento, ya ven que cerramos volviendo a leer el cuento para ver si existió lo que en educación llamamos anclaje, es decir, que la primera lectura con la vinculación, en la segunda lectura haya algo que se queda en nosotros, que es lo que yo le compartiría a Jorge Bucay desde México y desde Visión Colectiva, muchos saludos, es lo que logra en nosotros, ¿no? Y eso es lo que cada quien piensa, y es ahí donde está la abundancia y la bondad de todo esto, ¿no? Que ojalá sigamos recibiendo sus reflexiones, sus vivencias, sus experiencias. Y bueno, cerramos con la lectura final del cuento para ver qué surge en ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Mándennos sus avisos, sus experiencias y sus pensamientos. El cuento de hoy se llamó Los retoños del Ombú. Era un pueblo muy pequeño, tan pequeño que no figuraba en los grandes mapas nacionales, tan pequeño que tenía solo una diminuta plaza y que en su única plaza tenía un solo árbol. Pero la gente amaba ese pueblo, amaba su plaza y amaba su árbol, un enorme ombú que estaba justo en la mitad de la plaza y también en la mitad de la cotidianidad de los habitantes del pueblo. Todas las tardes, a eso de las 7, después del trabajo, hombres y mujeres se cruzaban en la plaza, recién bañados, peinados y vestidos, dando un par de vueltas alrededor del ombú. Durante años los jóvenes, los padres de los jóvenes y los padres de los padres se habían cruzado diariamente bajo el ombú. Allí se habían cerrado negocios importantes, tomado decisiones del municipio, arreglado casamientos y recordado a los muertos por los años de los años. Un día, algo diferente y maravilloso comenzó a pasar en una raíz lateral. Saliendo de la nada, brotó una ramita verde con sus 2 únicas hojitas apuntando al sol. Era un retoño, el primer retoño que el ombú había dado desde que se le conocía. Después de la conmoción, se creó una comisión que organizó un festejo para brindar por el nuevo hecho. Para sorpresa de los organizadores, no todos en el pueblo concurrieron al brindis. Había quienes decían que el retoño traería complicaciones. El caso es que algunos días después de aparecido el primer retoño, empezó a brotar otro, y en un mes más de una veintena de nuevas manchitas verde claro asomaron en las ya grises raíces del ombú. La alegría de unos y la indiferencia de otros había de durar poco. El aviso lo dio el guardia de la plaza. Algo le pasaba al viejo ombú. Sus hojas estaban más amarillentas que nunca. Eran débiles y se caían con facilidad. La corteza del tronco, otrora carnosa y tierna, se había vuelto reseca y quebradiza. El guardián dio su diagnóstico. El ombú estaba enfermo y quizá moriría. Esa tarde, en el paseo vespertino se planteó la discusión. Algunos empezaron a decir que todo esto era culpa de los retoños. Sus argumentos eran concretos. Todo estaba bien antes de que aparecieran. Los defensores de los retoños decían que una cosa era independiente de la otra y que los retoños eran el futuro, si algo le pasaba al viejo ombú. Así, planteadas las posiciones, se formaron 2 grupos claramente divididos. Uno que ponía el acento en el viejo ombú y otro que lo ponía en los nuevos retoños. Sin saber cómo, la discusión se hizo cada vez más acalorada y los grupos cada vez más separados. Recién entrada la noche acordaron llevar el tema a la reunión vecinal del día siguiente, para calmar los ánimos. Pero los ánimos no se calmaron. Al día siguiente, los defensores del ombú, como empezaron a llamarse, dijeron que la solución del problema era volver atrás. Los retoños estaban quitándoles fuerzas al viejo ombú y actuando como parásitos del árbol. Había, por lo tanto, que destruir a los retoños. Los defensores de la vida, como ya se habían bautizado, escucharon azorados, porque también ellos se habían reunido antes para encontrar una solución. Había que cortar el viejo ombú, que en realidad ya había cumplido su ciclo. Lo único que hacía era quitarle el sol y agua a los recién nacidos.
Además, era inútil defender al ombú porque de todas maneras el viejo árbol estaba potencialmente muerto. La discusión terminó en una pelea y la pelea en una gresca, donde no faltaron gritos, insultos y patadas. La policía disolvió el escándalo mandando a cada uno a su casa. Los defensores del ombú se reunieron esa noche y decidieron que la situación era desesperada. Los estúpidos adversarios no iban a entender razones y por lo tanto se debía actuar. Armados con tijeras de podar, palas y picos, decidieron atacar. Con los retoños ya destruidos, otra sería la situación a negociar. Llegaron a la plaza casi alegres. Al acercarse al árbol, vieron que un grupo de personas apilaban maderas alrededor del ombú. Eran los defensores de la vida que planeaban prenderle fuego. Ambos grupos de defensores se trenzaron otra vez, pero ahora sus manos estaban armadas de odio, resentimiento e instinto de destruir. Varios retoños fueron pisoteados y dañados durante la pelea. El viejo ombú también sufrió severos daños en su tronco y en sus ramas. Más de 20 defensores de ambos bandos terminaron la noche internados, con más o menos gravedad, en el hospital del pueblo. La mañana siguiente encontró en la plaza un panorama distinto. Los defensores del ombú habían levantado un cerco alrededor del árbol y lo custodiaban permanentemente 4 personas armadas. Los defensores de la vida, por su parte, habían cavado un foso y puesto alambre de púas alrededor de los retoños que quedaban, dispuestos a repeler cualquier ataque. La situación en el resto del pueblo también se había tornado insoportable. Cada grupo, en su afán de conseguir más apoyo, había politizado la decisión y cada habitante debía tener posición tomada. Defendía al ombú y por lo tanto era enemigo de los defensores de la vida, o defendía a los retoños y por lo tanto debía odiar a muerte a los defensores del árbol. La discusión final se iba a hacer ante el juez de paz, a la sazón el pastor del pueblo, en la pequeña iglesia el siguiente domingo. Dividido el público por una soga, los dos bandos intercambiaron agresiones. El griterío era terrible y nadie se hacía escuchar. Retoños y por lo tanto debía odiar a muerte. Se abrió la puerta y por el pasillo, seguido por la mirada de ambos bandos, avanzaba apoyado en su bastón el viejo. El viejo, que debía tener más de 100 años, cuando era un jovencito había fundado ese pueblo, diagramó sus calles, loteó los terrenos y, por supuesto, plantó el árbol. El viejo era respetado por todos y su palabra conservaba la claridad que le acompañó toda su larga vida. El anciano rechazó los brazos que se ofrecían para ayudarlo y con dificultad subió al estrado y les habló. «Imbéciles», dijo, «ustedes se llaman a sí mismos defensores del ombú, defensores de la vida, defensores. Ustedes son incapaces de defender nada, porque su única intención es lastimar a todos los que piensen diferente. Ustedes no se han dado cuenta de su error y están tan equivocados unos como otros. El ombú no es una piedra, es un ser viviente y como tal tiene un ciclo vital. Este ciclo incluye dar vida a los que continuarán su misión, es decir, incluye preparar a los retoños para hacer de ellos nuevos ombúes. Pero los retoños, estúpidos, son solo retoños y por ello no podrían vivir si el ombú se muere. Y la vida del ombú no tendría sentido si no fuera capaz de prolongarse en nueva vida. Prepárense, defensores de la vida, entrénense y ármense. Pronto será la hora de prenderle fuego a la casa de sus padres con ellos dentro. Pronto envejecerán y empezarán a estorbar el camino. Prepárense, defensores del ombú, practiquen con los retoños, deben estar preparados para pisotear y matar a sus hijos cuando estos quieran reemplazarlos o superarlos. Ustedes se llaman a ustedes los defensores. Ustedes lo único que quieren es destruir y no se dan cuenta de que destruyendo y destruyendo, destruirán también inexorablemente todo aquello que creen defender. Reflexionen, no tienen mucho tiempo. Y dicho esto, bajó lentamente del estrado y caminó hacia la puerta en medio del silencio de todos y se fue.
Pues sí, ya nos quedamos con muchísimas reflexiones. La verdad es que, pues agradeciendo, licenciada, que nos haya traído este hermoso cuento del maestro Jorge Bucay, ¿verdad? Claro que sí. Un saludo Sí, a él. gracias. Los dos ejemplares, Recuentos para Demián y el ejemplar de edición del síndrome de borrachera en el 2003, para cualquiera que quiera investigarle y seguir su camino buscando. Sí, hay en la búsqueda de esto, ¿no? De que, y sí, dice Isela Gaén, muy buen cuento, estamos de acuerdo. Qué fuerte. Pero sí, hasta dónde podemos llegar en una situación de esto, ¿no? Sufriendo este tipo de cosas. Así es. Gracias. Pues muchísimas gracias, licenciada, y muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad, yo le quiero agradecer a Mónica Jiménez que nos siga sintonizando, y igual a Araceli Castro, que por primera vez está con nosotros, esperando que nos vean el próximo viernes. Que hagan la costumbre y que nos retroalimente con sus pensamientos de estos cuentos para pensar, de los temas con los que se vincula, que nos compartan y hagamos una comunidad, una gran comunidad de cuentos para pensar. Saludos a todos y muchas gracias. No, pues muchísimas gracias. Pues yo me despido, licenciada, y pues no sin antes. Hasta luego, Eli. A esperar que nos veamos el próximo viernes. Claro que sí, aquí estaremos. ¿Algo que agregar a comandante, nuestro estimado comandante del otro lado del estudio? Ok, bueno, pues gracias a todos los que estuvieron participando y también a los que van a estar dejando sus comentarios en lo que es la repetición. Nada más, si me preguntan que si hay algún número telefónico donde la pudieran contactar para algún compartimiento de alguna agrupación o ya consulta ya directamente con usted. La dirección, Nelly, ¿los comentas? Más adelante les compartimos la dirección de Face. Nos dice que por medio del Face nos Ok, va. entonces esperen lo que es vamos a organizar. la nueva dirección del Facebook ahí de Cuentos para Pensar, o también el de la licenciada Blanca Estela Figueroa. Ok, bueno, pues les agradezco que hayan seguido esta transmisión, y pues más al ratito como a las 9 estaremos en la Raccoon Evolution. Creo que vamos con el tema de la culpa, o no sé cómo está la onda ahí, pero alguien tiene que salir culpable esta noche. Seguro. Sí. Seguro. Ok, bueno, pues se quedan con la repetición. Mil gracias. Gracias, licenciada, gracias. Gracias, Eli, Dani. también. Eli, hasta luego. Muchísimas gracias. Nos vemos y se quedan, pues, ¿dónde más?